Bueno, entro a mirar la descripción del problema. Es bajar el volumen a lo que tienes ahí para que escuchen mejor. Mejora los signos de puntuación en el primer párrafo. Esto no es claro cuando hablas de UNICEF y plan internacional. Tienes que hacer más clara la redacción en esa parte. Y tiene doble Profe, se escucha un espacio. poquito entrecortado. Profe, se escucha un poco entrecortado. Mira, ve qué otras cosas tienes conectadas allá para que te desconectes, porque yo tengo todo el ancho de banda para Sky nomás y la plataforma. Bueno, profe, gracias. Bueno, entonces te decía que el primer párrafo tienes que hacer la redacción más clara, sobre todo Sí, cuando hablas de señor. UNICEF y Plan Internacional 2011. O sea, de descripción del problema. Sí, estoy en la descripción del problema. Sí, señor. En Ayala 2015, hoja 5, página 5. Recuerde que les dije que ustedes deben distinguir o diferenciar entre lo que usted dice y lo que dice el teórico que está citando. Sí, señor. Profe, ¿tú estás revisando la última que le envié o la primera, la 2 o la 3? ¿Cómo? ¿Estás revisando la actividad 2 o actividad 3? Estoy revisando la 2. Ah, bueno, Usted listo. A ver. actualizó la descripción del problema. Sí, porque yo, bueno, tío, ahorita pues no, el problema sí, yo le mandé la 3 ya con más las otras cosas que necesitaba. No te escucho bien, así no vamos a poder. Tú tienes dos envíos, te pregunté que si el envío 16, que enviaste el 16, porque tienes Sí, otro, señor. otro envío que hiciste es el 21. Esa descripción del Ya, problema o la actividad 2 le hiciste modificaciones para el día 21. no, eso está igual. Bueno, entonces sigo revisando sobre esa. Ya después Sí, descargo el último archivo y reviso un marco teórico. ¿Listo? sí, señor, señor. A ver. Ya te estaba diciendo lo de Ayala, Allá la 2015, página qué. que no, en la página 5 no estás diferenciando lo que tú dices de lo que dice el autor. Uh -huh. Todas esas citas tienes que ajustarlas, o sea, porque no se diferencia qué es lo propio tuyo y qué es lo propio del autor que está citando. Por eso les dije que les sugerí que se apoyen mejor en la norma APA. O si vas a aplicar la norma ICONTEC, aplícala de tal manera que se distinga o diferencien esos dos tipos de discursos. Uh -huh. Este párrafo donde habla las citas estadísticas no es claro. O sea, al más explícito, Uh -huh. deja ver de manera clara
esas tasas porcentuales del 2016, 17 y 2018, ¿a qué se refiere como tal? Porque allí no lo estás explicitando. Tienes que detallar más en ese aspecto. Detallar más en la gráfica. No, en el discurso que está antes de la gráfica. Cuando Ah, ya, habla en ya. los últimos 3 años se Sí, sí, podido, yo sé. está mal escrita, mal redactada. Detallar más el discurso ante la sala. Sí. Involucra más datos estadísticos que eso no son suficientes. Si tú estás hablando de convivencia escolar o en fallas de comportamiento precisa, si el bullying que se está presentando es a nivel de violencia física, violencia psicológica, violencia emocional, o sea, sé claro en ese aspecto. Esa pregunta formulación mejora la redacción. ¿De qué manera se puede construir una estrategia didáctica? Deja y miro el título. ¿De qué manera se puede construir una estrategia didáctica que involucre el uso de tabletas para mejorar la convivencia escolar en básica primaria? Si estás grabando lo que estamos hablando, Sí, sí, ya estoy grabando ya. Una estrategia didáctica. bueno, entonces esa pregunta la mejoras. Alcances. Ya les había explicado que no coloquen el guión medio en enseñanza-aprendizaje. Ah, listo. Ese segundo párrafo del alcance está suelto. Lo tienes de manera de oración. Segundo párrafo está suelto. Que habla de competencias en TIC son importantes. Aquí ya les había explicado que los alcances tienen que ver a dónde quieren llegar con la implementación de este trabajo de investigación. Les dije, metan un párrafo introductorio, uno de cierre y antes del cierre utilicen viñetas para puntualizar cuáles son los alcances. Por ejemplo, cuando hablas del proyecto puede ser replicado, no, puntualiza. Uno de los alcances del proyecto a corto plazo, mediano plazo será replicado en otros niveles, pero dice niveles de primaria. Ojo, tienes que manejar ese concepto de nivel, grado y ciclo. Verifica eso de nivel de primaria que son
Tienes que utilizar un lenguaje apropiado en ello. Hablas luego que el proyecto se replicará a toda la comunidad educativa. Estás diciendo lo mismo que dice en el último párrafo, lo que está en el anterior. Eso no está bien, tienes que ajustarlo. Eso de los alcances está muy débil. Ese CHAPE 2013, en la página 10, lo has citado varias veces. Tienes que aplicar la norma técnica cuando citas a un mismo autor varias veces. En la página 10. Sí. Ahí hay varios autores que lo están repitiendo, citando varias veces. Luego dices en el penúltimo párrafo de la página 11, eso tienes que citarlo bien, aplica bien la técnica. Citas pero no pones a dialogar lo mismo que en el último párrafo. Ojo, ya les había explicado que uno cita y pone a dialogar eso que cita con el objeto de estudio o tema de investigación. Ese último párrafo quita lo que habla de los recursos TIC. Más bien cambia eso por un párrafo de cierre. Entonces, aplica bien el último párrafo, cámbialo por uno de cierre. Borra eso y lo coloca uno de cierre. 1. 2. En esa misma justificación, mejora la cohesión y la coherencia interpárrafal. 3. Aplica bien las citas cuando estás volviendo a citar la misma fuente. 4. Ponga a dialogar lo que citas con el objeto de estudio. Que estás dejando unas citas sueltas. Sí. Aquí el objetivo, debes dejar ver en el objetivo general qué herramienta vas a utilizar. Recuerde que en el segundo encuentro virtual grupal les expliqué esa parte. Para colocar la herramienta que se va a utilizar Por ejemplo, el uso de tabletas. Deja ver la estrategia, a quién va dirigida, enfocada al mejoramiento de la convivencia escolar. O sea, cuando te refieres a convivencia escolar, ¿te refieres tanto a docentes como a estudiantes o únicamente entre estudiantes? No es más que toda la parte de estudiantes. ¿Solamente estudiantes? Sí, bueno, de escolar en básica primaria mediante el uso de tabletas. Mediante el uso de tabletas. Mira que ya estás hablando de diseñar una herramienta virtual. ¿Tú vas a diseñar una estrategia para aplicarla o vas a diseñar una herramienta virtual? Ese segundo objetivo específico no es claro. Pues esa es la idea que estoy por definir, digamos, de la estrategia y la herramienta virtual. Entonces ahí mira Pues que ahí te estás perdiendo.
Porque me estás diciendo entonces, ¿qué Sí, herramienta sí. virtual vas a hacer? Pues, digamos, un compañero me estuvo orientando un poco y pues diseñar un curso virtual en Moodle para fortalecer también la parte de la convivencia escolar. ¿Sí me entiendes? Entonces tú no Que estás podría ser. diseñando no estás diseñando ninguna herramienta. Ya la herramienta Moodle existe, está construida. Por tanto, eso tienes que quitarlo. Entonces ya tienes que hablar del objetivo general. Implementar una estrategia didáctica a través de Moodle enfocada al Ajá, mejoramiento de la convivencia escolar en básica primaria. ajá, Lo implementar mismo, una estrategia. entonces tienes que replantear la pregunta de investigación. Allá Ajá. entonces, más que hablar de tablet, habla de la plataforma Moodle. Ujú. Entonces eso tiene, esos objetivos específicos tienes que contextualizarlo, porque Señor. ahí se está desviando la intencionalidad que tienes. Y toca de replantearlo porque según las orientaciones que he estado haciendo y la parte del marco teórico, pues, eh, Bueno, ya voy entonces para la parte del marco teórico. ajá, Aquí la nota de la segunda actividad 3,6, listo. con, La nota de la segunda actividad que es 3,6, tienes que corregir varias cosas allí. Ahora voy a descargar el último archivo que concierne al marco teórico. Es por ello que del gobierno, ese párrafo únelo con el anterior. Los dos ¿ese en qué primeros página? No, únelos. lo primero. Y no les es por ello, no, por ello, esa es quítala. Ajá, Ese cuando hablas en 1998 está suelto. Mira a ver cómo amplías eso o a dónde lo unes o cómo haces, pero cuando hablas se creó la cátedra de Derechos Humanos de ver, eso queda suelto. ujú. En Colombia la violencia e inseguridad. Aquí mejora en esa entrada el uso de los signos de puntuación para que le dé más claridad a la idea que transmites al lector. Ujú. Desde hace algunos años planes, programas y proyectos para enfrentar el problema de la violencia. ¿Cuáles planes, cuáles proyectos tiene? Al menos menciónalos entre paréntesis. O sea, esa idea está ambigua. O sea que en la parte de 1998 hay que mejorar esa parte de ¿Cómo? esa redacción, ¿no? En el 1998 hay que cuadrar la redacción también. Sí, eso está corto, lo dejas suelto, tienes que ampliar eso.
sigues citando cosas que no diferencias entre lo que dices y lo que cita el autor, y eso cuenta como plagio. Tienes que ser muy cuidadoso con eso. Repites mucho en los últimos años. Dinamiza la redacción. ¿En qué página va a ser, profesor amable? Por la 25, finalizando. Hay un decreto, si no estoy mal, creo que es el 1620, que habla Ah, sí, que sí. habla del tema ese. El convivencia escolar, sí, yo sé cuál es, el 1620 del 2013. Y el decreto 1965 también habla también de esa parte, falta también de, Aquí pueden esta citar parte también. mete un párrafo introductorio y uno de cierre, los antecedentes históricos. Tienes que fortalecer. Recuerda que Párrafo, hay que dar párrafo, cuenta de cómo ha evolucionado ese tema en los últimos 5 o párrafo, 7 años. Mira que lo párrafo más introductorio, cercano que tomas es profe, el 2000. lo que pasa es que lo que pasa es que el tema siempre ha tenido, las investigaciones son, digamos, no ha habido tantas investigaciones sobre, digamos, así como, eso siempre está un poco complicado, pero vamos a tratar Claro, de vea, investigar en hay un teórico de apellido Chaus de la Universidad de los Andes, si no estoy mal, quien ha generado producción teórica frente al tema de la convivencia escolar. pues, chao. Entonces, consulte porque hay alguien de apellido Chaus que ha venido trabajando ese tema en los últimos años. Y mediante ese autor puedes mirar qué otros adjuntas que te fortalezcan el antecedente histórico. Mira que en antecedentes investigativos tienes ahí un triangulito que lo dejas, ahorita no me acuerdo la técnica esa de Word que tiene que ver con ubicación. Hay antecedentes históricos, inicia con un párrafo introductorio. Les Aquí, dije que organizaran por antecedentes históricos internacionales, nacionales, regionales, locales. No lo organizaste como se lo había explicado. nacionales, internacionales primero. Vea lo que se dialogó en ese encuentro de la grabación 3, Ajá. que les dije que Nacional. como mínimo 5 Sí, por sí, sí, cada sí. categoría. Sí, sí, yo sé, yo tengo eso, no me pasó nada. Y yo sé cómo es lo que usted está diciendo, ya entendí. Tienes en promedio que hacía lectura rápida 12. Tienes poquitos En, antecedentes investigativos. no, digamos, lo que pasa es que como en la justificación también tiene una parte, uno, sí, en el diseño la promoción de van unos antecedentes, entonces yo estoy mirando la referencia. 2016, Díaz Bete realizó una revisión de literatura con el propósito en ese párrafo, cuál es el aporte de Díaz para tu proceso de investigación? ¿En la de qué página, en qué parte está? En la de Estoy en el primer párrafo de la 26. actividad, yo estaba en la 27. Estás hablando del objetivo, de la metodología, de eso que dices ahí, cuál es el aporte que te ofrece Díaz para tu investigación. Ya te realizó una revisión de la literatura, Ahí no, ahí estás dando simplemente una información, pero realmente dónde está lo toca de de, valor significativo como aporte a tu proceso de investigación. Eso se los había bueno, explicado. pero es que miren, ahí también se puede abordar la práctica también de la práctica escolar, porque si nosotros en la práctica escolar le metemos la parte de una técnica con la TIC, ya eso puede también afectar, o sea, afectar de forma positiva el mejoramiento de la convivencia. Entonces,
Yo pienso que por la práctica Pero escolar, una porque hacemos cosa es una lo que práctica. tú me dices y otra cosa es lo que tienes escrito. Entonces, o sea, hay que fortalecerle, o sea, aquí sí, la práctica escolar, ya que no sé, los ambientes escolares no Entonces, son los eso, adecuados. al igual que el resto, léelo y lo que realmente no le aporta a tu proceso de investigación, quítalo. O sea, por ejemplo, para ello se seleccionaron 15 artículos de revistas indexadas. Esa información de qué le aporta a tu proceso de investigación. Dice, entre las 7 temáticas abordadas se identificaron aquellas más amplias, como la violencia escolar, hasta las más específicas como el bullying. Eso al menos te puede dar Ajá. información para tú abordar en ese orden el análisis, pero tienes que especificar, puntualizar, o sea, de qué manera eso, qué le aporta a tu trabajo de investigación, eso que habla del orden. Ujú. Entonces, tienes que leer todo eso que tienes allí, Ujú. tienes que filtrar. Bueno, mira, uno, para no dar tanta vuelta, mejorar la cohesión y la coherencia interparrafal. No estás utilizando conectores apropiados para propiciar un engranaje entre esos párrafos. Dos, no estás utilizando párrafo introductorio ni de cierre. Tres, tienes que mejorar el uso de signos de puntuación. Cuatro, tienes que filtrar para dejar lo que realmente te sirve y conectarlo con tu proceso de investigación. Ujú. 5. No los organizaste por la categorización que les dije. 6. No tienes el mínimo de antecedentes necesarios para soportar esa parte. Entonces tienes que leerlo y tener en cuenta lo que te acabé de decir. Te Sí, estaban recomiendo que organizados escuches por... bien lo de la grabación del encuentro grupal. Yo voy De a todas leer los maneras, lo que antecedentes. pasa, pues siempre ha sido un trabajo muy berraco porque por la cuestión de, estuvimos en las actividades de los juegos que nos tocó la semana antes de eso y todo eso ha sido muy berraco. Y la de, digamos, pues sí, eso nos afectó mucho la parte de los juegos del magisterio. Esa semana que desde el año pasado estaba eso atrasado y la conectividad también puede estar un poquito mala, pero bueno, gracias a Dios que está mejorando. O sea, pueda que hasta cierto punto lo que digas esté bien, pero eso que me estás Sí, señor. diciendo no te lo va a tener en cuenta el evaluador. Él no te va a tener en Sí, sí, cuenta sí, todo. yo entiendo, claro que yo sé, sino que, sí, señor. Antecedentes legales. También mete un párrafo introductorio y una de cierre. Los legales, introductorio y cierre. En el orden nacional, la constitución política no, habla de la Carta Magna, para que no redunde con la citación de abajo que dice Constitución Política de Colombia de 1991. Entonces habla, Barra, la barra Carta favor. Magna establece, mejora la redacción, que ahí no está, ahí tiene falencias de redacción. También están manejando ese párrafo a manera de oración. Eso del Plan Nacional y Decenal, contextualízalo. O sea, estás citando, pero lo estás dejando suelto. ¿De qué manera eso lo tomas como argumento o soporte para fortalecer el discurso?
explicativo, descriptivo, argumentativo de tu trabajo de investigación. También veo que necesitas la usabilidad de conectores. Pues, ¿por qué página, José? Si tan amable. Estoy en el primer párrafo de la 33. Esa palabra ti que es en mayúscula. Estás hablando de la UNESCO. Antes de hablar de la Constitución, mete los elementos internacionales. Ya después vienes con la Constitución, luego con las leyes, luego con los decretos. Sí, ya entendí esa parte. Eso se lo había explicado también. Sí. Siempre cuando estamos a referenciar lo internacional, nacional y después lo local y lo... ¿Por qué no metiste el decreto 1620? No lo veo. Que es fundamental. De la ley 115 tampoco lo veo. En esa página 33 donde dice algunas leyes y normativas que regulan el ejercicio de las TIC, ¿no? En estas son, utiliza para eso viñetas. ¿Eso es en qué página se encuentra? En la 33, cuando habla de 2008 la UNESCO, ley 1341, eso organízalo bien. O sea, le coloco viñeta y está como saltadita la viñeta. O utilizas viñeta o quitas eso que dice, las dos líneas que dicen algunas leyes y normativas, las quitas. Porque ya te había dicho que lo de la UNESCO lo mandes arriba antes de hablar de la Constitución. Señor. En algunos años los docentes del país también deben, ese último párrafo no es claro. O le das claridad o lo quitas. El último de la página que estamos mirando. El último del marco legal, antecedente legal. Les había dicho donde dice la violencia y el conflicto en los contextos escolares, 2.2.1. Mira que inicias hablando Montoya 2006 y finalizas con Montoya 2006. Está redundando en la citación. Sigues citando y lo que citas no lo pones a dialogar. Las TIC, el mejoramiento de la convivencia escolar. Ese sería el ítem 2.2.2. Mira que tienes una cita de
Carmona, Fontelva, Calderón, eso tienes que citarlo bien. Solamente se colocan los apellidos, el año y la página. Y ese párrafo lo tienes copiado y pegado. Proyecto hasta involucrar el uso de medios digitales. Te estoy hablando del segundo párrafo de la página 36. O sea, estás llenando párrafos con pura citación y no pones a dialogar eso con el objetivo de estudio. No o sea, los contextualizas. Hay que ponerle más la redacción en el problema que sí, contextualizar más. Contextualizar. También debe meter un párrafo de cierre y un introductorio. Profe, ese párrafo de cierre lo puede uno construir lo mismo, pues, digamos, según la versión que uno percibe de los aportes o una citación puede hacer. ¿Okay? No, si tú ves que, ojo, todo lo que citas porque es un aporte para tu trabajo. Pero si uno ve que uno... Sí, si uno ve que uno puede... largo, no lo estás poniendo a dialogar. Sí, sí. Si uno ve que no lo pone, uno consigue un autor que le puede servir de cierre, lo puede citar en el cierre, ¿sí no? Claro. Ahora, mira que habla de marco teórico. ¿Qué teórico estás trabajando? Aquí no me dices cuál teoría estás trabajando. Déjalo así como está y agrega el teórico que vas a trabajar. Lo más seguro es que el evaluador, ya eso queda a criterio de él, te manda algunos elementos de aquí para el ítem de abajo donde es marco conceptual. Ajá. O sea, aquí falta que la parte del teórico, ¿qué? ¿Qué le van a colocar aquí? Sí, ¿qué teórico va a trabajar usted? No lo mencionas y ese teórico debe permear o estar involucrado en el discurso de los otros ítems. Eso debe estar engranado, debe haber una trama en el discurso. Bueno, marco conceptual. Sí, que es una sigla utilizada. Contextualiza eso. Pareciera que estuvieses utilizando un glosario. Define conceptualmente, casi parece un glosario. Y también mete un párrafo introductorio y otro de cierre. ¿Aprende esto solo, mamá? No sé. Pero... Cierre. Y poner a qué, ¿cómo me dio este profe? Que poner a qué, no ponerlo como una definición, sino como qué. Usted no revisó las tesis que les mandé. Allí hay muchos ejemplos de marco conceptual. Mirando, es que está un poco ya decía. El presente trabajo se basará en la web 2.0. Quita eso. Esa entrada mejórala y únela con el párrafo que sigue. Estoy hablando de marco tecnológico, página 38, 39. 38, mentira. Quito la web 2.0, la quito de ahí, ¿sí o no? En el primero. Sí, la quito ya. Sí.
repites eso, mira, la web 2.0 la repites mucho. Trata de evitar esa palabra web 2.0 porque eso le resta al discurso, porque actualmente se está hablando de la web 3.0. Por tanto, te estás quedando atrás frente al progreso tecnológico. Solo tienes que mejorar la redacción allí, la coherencia interparrafal, el uso de conectores. Escucha nuevamente la grabación. Utilizar un párrafo introductorio, otro de cierre. En todas las partes, párrafo introductorio, El párrafo marco de cierre. teórico tienes que hablar de la herramienta que vas a utilizar, en este caso Moodle, de las características de Moodle, cómo inciden esas características en tu proceso de investigación. Sí. Bueno, la nota en esta actividad 3.4. Tienes muchas cosas hay que mejorar, pero muchas. Mira las tesis que te mandé, escucha la grabación grupal. Bueno, Profe, ¿alguna otra profe, pregunta? profe, no, Actualiza repítelo. los objetivos específicos. Profe, mire, me vas a repetir pausaditamente para yo tomar notitas aquí, porque tengo el audio aquí en el celular, pero si pronto, para que usted me repita, yo me noto aquí, si es tan amable. ¿Cómo? Para que me diga y yo voy a anotar aquí pasito, o sea, lo que voy a hacer, la parte, mejorar los objetivos, ¿sí o no? Bueno, te voy a hacer un resumen de los marcos teóricos. Así, dale, pues sí, señor. Te la voy a mandar a la parte, porque se supone que tú debiste estar grabando. Sí, 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 estoy grabando aquí, pero aquí estoy grabando, ya van 44 minutos con unos 12 segundos. Pero de pronto, o sea, como puse a grabar, pero ojalá Dios quiera que sí me quede todo y apenas cacharreándola de eso. Debe fortalecer el marco teórico desde una perspectiva argumentativa, explicativa y descriptiva. Mejorar la coherencia interparrafal. Coherente, parrafal. Poner a dialogar lo que cita. Hacer buen uso de la norma al momento de citar. Al momento de citar. Agregar en los apartes párrafos introductorios y de cierre. Bueno, eso en cada uno de ellos.
Sí, señor. Ahí te mando un resumen de lo que hablamos por Skype. Sí, señor, le agradezco. Muchas gracias. Profe, cuando ya uno termina la grabación, ya solo hay que darle para. Aquí se dejar de grabar, ya queda grabada enseguida ahí en el equipo. ¿Qué? Sí, él te lo guarda en la nube. Y él te lo guarda creo que por 1 o 3 meses. Ah, bueno, profe. Bueno, ahí seguimos hablando. Listo, si Profe, alguna entonces, pregunta, está llamando profe, entonces. Cuénteme. profe, ¿por qué no me, colabóreme ahí, tranquila 3.5 con la actividad? Yo sé que hay mucho trabajo, yo sé que en la próxima entrega yo le voy a responder con todo. Colabóreme. Bueno, en la próxima entrega miramos dónde le subo. Listo. Listo, profe. Muchas Bueno, gracias. un gusto.